Quiero que imagines algo. Es de madrugada. La casa está en silencio. Todos duermen. Y tú, por alguna razón que todavía no entiendes bien, te levantas con sed o simplemente porque algo te despertó. Caminas descalzo por el pasillo, enciendes la pequeña luz de la cocina y entonces lo ves. Un tallo, largo, delgado, casi irreal, saliendo del centro exacto de esa planta que llevas años teniendo en el rincón de la sala. Esa planta de hojas verdes, con bordes amarillos, que sobrevivió el verano en que olvidaste regarla durante un mes entero. Esa planta que estuvo ahí cuando te cambiaste de casa, cuando pasaste por ese año difícil, cuando todo lo demás cambió a tu alrededor, y ella siguió ahí, quieta, firme, sin pedir nada. Y ahora tiene flores, pequeñas, blancas, casi transparentes, y desprenden un aroma dulce, suave, que nunca antes habías notado. Un perfume que parece no tener lugar en una sala normal de una casa normal, en una madrugada normal. Te quedas parado frente a ella sin saber exactamente qué sientes. Algo entre sorpresa y algo más profundo. Como si acabaras de presenciar un evento que no debería haber ocurrido. O mejor dicho, un evento que no sabías que podía ocurrir. Eso es lo que muchas personas describen cuando ven florecer por primera vez a la lengua de suegra. Y no es exageración. Hay personas que llevan 15, 20, incluso 25 años conviviendo con esta planta sin ver una sola flor. Personas que la cuidan, la riegan, la mueven de lugar, le hablan incluso, y nada. La planta crece, sobrevive, aguanta, pero no florece. Y entonces un día, sin aviso, sin explicación aparente, ahí está ese tallo con esas flores que huelen como si pertenecieran a otro mundo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué necesita esta planta para mostrar esa parte de sí misma que mantiene oculta durante años? ¿Es al azar? ¿Es coincidencia? ¿O hay algo más profundo detrás de ese momento? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Y te adelanto algo desde ahora mismo. Lo que vas a escuchar va a hacer que nunca más mires esta planta de la misma manera. Porque hay una explicación científica que pocos conocen. Hay una explicación que viene de tradiciones que tienen cientos de años. Y cuando las dos se juntan, la conclusión es tan clara y tan poderosa que se te van a erizar los pelos. Primero, hablemos de quién es realmente esta planta, la lengua de suegra. Ese nombre tan singular, tan cargado de humor popular, esconde una historia mucho más larga y mucho más seria de lo que la mayoría imagina. Su nombre científico es Dracaena trifasciata, aunque durante décadas fue conocida como Sansevieria trifasciata. En Brasil la llaman espada de San Jorge. En Nigeria la conocen como planta de la buena suerte. En muchos países del mundo, árabe y en el sur de Asia, tiene nombres que se traducen como la guardiana del umbral o la centinela del hogar. No es una planta que llegó a las casas del mundo por casualidad. Es originaria de las regiones tropicales de África Occidental y Central, donde crece de forma silvestre en suelos rocosos, en terrenos casi áridos, entre grietas de piedra y bajo soles que quemarían la mayoría de las otras plantas en cuestión de días. Llegó a Europa como planta de ornamento en el siglo XIX, y desde ahí viajó al mundo entero. Y en cada lugar donde llegó, las personas que la recibieron en sus hogares notaron algo en ella que iba más allá de su resistencia. Notaron que había algo distinto en esa planta, algo que se sentía más que se explicaba. Y eso nos lleva a la primera gran pregunta. ¿Por qué una planta tan resistente, tan dura, tan capaz de sobrevivir casi cualquier condición, florece tan raramente? La respuesta a esa pregunta cambia todo lo que creías saber sobre lo que significa cuidar algo vivo. Aquí es donde necesito que me sigas muy de cerca, porque esto es la clave de todo. Las plantas tienen dos grandes modos de existencia, el modo de supervivencia y el modo de reproducción. Cuando una planta está en modo de supervivencia,
Toda su energía va hacia una sola cosa: seguir viva, crecer lo suficiente, aguantar el calor, procesar el aire que la rodea, resistir las condiciones del entorno. No hay energía extra para nada más. Todo se concentra en no morir. Pero cuando las condiciones mejoran, cuando el entorno se estabiliza, cuando la planta detecta que ha superado una etapa difícil y que ahora tiene más recursos de los que necesita solo para sobrevivir, algo cambia dentro de ella. Una señal biológica que lleva millones de años inscrita en su interior se activa y le dice: ahora es el momento, ahora puedes dar más, ahora puedes florecer. La floración no es un lujo, es una señal de que la planta ha llegado a un punto donde puede permitirse gastar energía en algo más grande que sí misma. Piénsalo un momento. Esa planta que tienes en la esquina de tu sala y que sobrevivió el verano en que olvidaste regarla, que aguantó el invierno en que la pusiste lejos de la ventana, que resistió cuando la maceta se le quedó pequeña y nadie se dio cuenta durante meses. Esa planta estaba usando todo lo que tienes solo para seguir de pie. No podía florecer porque no tenía nada sobrante para ofrecer, solo lo justo para vivir. Y entonces llegó el momento en que algo cambió. Quizás fue la luz que entra diferente desde que moviste un mueble. Quizás fue que este año la regaste con más ritmo sin darte cuenta. Quizás fue que la maceta tiene exactamente el tamaño que sus raíces necesitan para sentirse completas. O quizás fue la combinación de todo eso, junto en el momento exacto en que la planta lo necesitaba. Y entonces decidió florecer. No porque le dijiste que lo hiciera, sino porque tú, sin saberlo, creaste exactamente las condiciones que ella necesitaba para confiar en que podía dar más. Ahora quiero llevarte a algo que ocurrió muy lejos de donde estás sentado leyendo esto. En aldeas de África Occidental, hace generaciones, antes de que existiera Internet ni los libros de botánica tal como los conocemos hoy, las personas que vivían con esta planta aprendieron algo a través de la observación pura. Aprendieron que cuando la sansevieria florecía dentro de un hogar, ese hogar estaba bien. No en el sentido de que no tenía problemas, porque los problemas siempre existen, sino en el sentido de que el equilibrio estaba presente, que algo fundamental estaba en orden. Las familias que veían florecer a su planta guardiana no lo guardaban para sí mismas, lo anunciaban, lo compartían con los vecinos, a veces marcaban la fecha y esperaban juntos a que las flores se abrieran de noche, porque ese momento era considerado un evento, no una rareza botánica, sino una confirmación. ¿Confirmación de qué? De que el espacio donde vivían era un espacio sano, de que la energía del hogar había alcanzado un punto de equilibrio real y no solo aparente, de que lo que hacían como familia, la forma en que vivían, la forma en que se trataban, la forma en que cuidaban su entorno, estaba bien encaminado. La planta lo sabía antes que ellos, eso decían, y eso creían con una convicción que no necesitaba demostración, porque ellos lo habían visto repetirse una y otra vez, de generación en generación. Déjame contarte algo que me parece absolutamente fascinante. Cuando los investigadores de horticultura comenzaron a estudiar seriamente las condiciones que llevan a esta planta a florecer, lo que encontraron encajó de una manera que nadie esperaba con lo que esas tradiciones antiguas llevaban siglos describiendo. Porque lo que la ciencia descubrió es esto: la lengua de suegra florece cuando ha madurado lo suficiente, cuando recibe la luz adecuada, cuando el riego es el correcto sin ser ni demasiado poco, cuando la temperatura tiene pequeñas variaciones entre el día y la noche que imitan los cambios de estación naturales, y cuando experimenta un estrés controlado, leve, que le dice que el entorno está cambiando, pero de una manera que puede manejar. En otras palabras, florece cuando todo está bien calibrado, cuando nada está en exceso ni en falta, cuando hay un equilibrio real. ¿Y qué es eso, sino lo mismo que las tradiciones antiguas llamaban armonía?
Dos lenguajes completamente distintos, dos formas de ver el mundo que no podrían parecer más diferentes, y sin embargo, ambas llegando a la misma conclusión sobre el mismo momento. La planta florece cuando el entorno es el correcto, y ese entorno lo crea la persona que la cuida. Pero hay una dimensión de este tema que todavía no hemos tocado, y que quizás es la más poderosa de todas. Cuando hablamos de las condiciones que activan la floración, siempre mencionamos la luz, el riego, la temperatura, el tamaño de la maceta. Esas son las variables visibles, las que puedes medir. Pero hay algo que los investigadores de botánica y las tradiciones antiguas coinciden en señalar, aunque con palabras distintas, y es esto. Las plantas que florecen casi siempre pertenecen a personas que las observan, no personas que siguen un protocolo exacto, no personas con conocimientos técnicos avanzados de jardinería, personas que simplemente se detienen frente a su planta de vez en cuando, que la miran, que notan cuando algo cambia, que ajustan sin pensarlo demasiado porque el ajuste sale solo cuando uno presta atención. La observación, la presencia, el simple acto de detenerse a mirar algo vivo con atención real, eso tiene consecuencias. En la ciencia se llama cuidado responsivo. En las tradiciones antiguas se llama intención, y en ambos casos produce el mismo resultado. Una planta que siente que el espacio donde vive está habitado por alguien que se da cuenta de que ella está ahí. Y eso, según lo que sabemos tanto desde la botánica como desde la sabiduría transmitida por generaciones enteras, es exactamente el tipo de entorno donde una lengua de suegra decide, finalmente, florecer. Pero espera, porque esto que acabamos de ver es solo el comienzo. Lo que acabas de leer es el porqué general, el marco, la base. En la siguiente parte vamos a ir mucho más profundo. Vamos a hablar de algo que ocurrió en Nueva Orleans en 1985 y que una mujer recuerda hasta hoy como el momento en que entendió que su abuela tenía razón. Vamos a hablar de lo que dice el Feng Shui sobre el lugar exacto donde florece la planta y por qué eso importa más de lo que crees. Y vamos a hablar de los 6 factores concretos, uno por uno, que puedes ajustar en este momento para crear las condiciones exactas que hacen posible que un día, quizás de madrugada cuando menos lo esperes, esa planta que llevas años mirando sin novedad, te muestre finalmente su parte más secreta. 1985. Nueva Orleans, Luisiana. Una ciudad que huele a jazmín y a río, donde las casas tienen porches de madera y dentro de cada hogar siempre hay algo verde creciendo. Una ciudad que conserva tradiciones que el resto del mundo moderno, hace mucho tiempo, olvidó. En una de esas casas, una mujer de edad avanzada tenía en el corredor principal una lengua de suegra que llevaba más de 12 años en el mismo lugar. La planta era grande, densa, con hojas que casi tocaban el techo. Era la primera cosa que veías al entrar y la última que veías al salir. Como un guardián silencioso que simplemente estaba ahí, siempre. Y entonces, un martes por la mañana de ese año, la nieta entró corriendo a la cocina con los ojos abiertos como platos. Abuela, la planta tiene flores. La mujer no corrió. No se sorprendió de la manera en que uno se sorprende cuando algo inesperado ocurre. Se limpió las manos en el delantal, caminó despacio hasta el corredor y se quedó parada frente a la planta durante un largo momento, en silencio. Y después dijo algo que su nieta no entendió en ese momento, pero que jamás olvidó. Dijo, ya sabía que algo bueno venía. La planta lo supo antes que nosotros. 4 meses después, el abuelo, que llevaba más de un año sin trabajo estable, consiguió un empleo. No fue un trabajo cualquiera. Fue el trabajo que sostuvo a esa familia durante los siguientes 20 años. El trabajo del que se jubiló con dignidad y del que hablaron en su funeral como el capítulo que cambió la historia de esa casa.
La abuela nunca dijo que la planta había traído el trabajo. Eso sería malentender la historia. Lo que ella decía era diferente y mucho más preciso. Decía que la planta lo había detectado, que algo en el ambiente de ese hogar ya estaba cambiando antes de que el cambio fuera visible, que la prosperidad no llega de un momento al otro, como si alguien encendiera un interruptor. Llega poco a poco, silenciosa, primero como una posibilidad, luego como una corriente, y solo después como un hecho concreto que el mundo puede ver. Y la planta, decía ella, siente esa corriente antes que las personas. Ahora quiero que pensemos en eso desde un ángulo completamente distinto. Porque esa historia tiene una explicación que no contradice lo que decía esa abuela. La confirma. Solo que con un lenguaje diferente. Piensa en lo que ocurre dentro de un hogar cuando las cosas empiezan a mejorar. No cuando ya mejoraron, cuando empiezan. Las personas duermen un poco mejor. El nivel de tensión baja, aunque sea de forma casi imperceptible. Hay un poco más de orden, un poco más de cuidado en los pequeños detalles. Se abre más la ventana por la mañana porque ya no hay esa prisa angustiosa de todos los días. Se riega la planta con más regularidad porque la mente ya no está completamente ocupada por la preocupación. Todo eso ocurre antes del evento visible que llamamos buena noticia. Ocurre en la fase que nadie nombra, pero que todos han sentido alguna vez. Esa fase en que algo todavía no pasó, pero ya se siente diferente. Y la planta, que es extraordinariamente sensible a esos cambios en su entorno, los registra. Más luz porque se abren más las cortinas. Riego más consistente porque hay más presencia y más atención en el hogar. Temperatura más estable porque hay menos caos. Aire con menos tensión acumulada porque las personas que lo respiran están respirando de otra manera. La planta responde a todo eso y florece, no antes de la buena noticia por magia, sino porque las mismas condiciones internas que crean la buena noticia, la mejora real en el estado del hogar y de las personas que lo habitan, son exactamente las condiciones que la planta necesita para florecer. No es predicción, es sensibilidad, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora hablemos del Feng Shui, y cuando digo Feng Shui no me refiero a algo vago o decorativo. Me refiero a un sistema de observación del entorno que lleva más de 2000 años siendo perfeccionado y que en su núcleo tiene una pregunta muy concreta. ¿Cómo afecta el espacio físico a las personas que lo habitan? Dentro de ese sistema, la lengua de suegra ocupa un lugar muy particular. Se la considera una planta de energía yang ascendente. Sus hojas verticales, que apuntan siempre hacia arriba, generan lo que en este sistema se describe como un flujo de activación. Por eso se recomienda colocarla en rincones, donde el movimiento natural se detiene, en entradas de pasillos oscuros, en espacios donde el ambiente se siente pesado o quieto, de una manera que no es descanso, sino estancamiento. Pero cuando florece, el Feng Shui hace una lectura completamente distinta. No dice que la buena energía está llegando, dice que ya llegó, que lleva tiempo llegando, que la planta no está anunciando nada que todavía no existe, sino confirmando algo que ya se está dando en ese espacio, aunque las personas que lo habitan todavía no lo hayan notado del todo. Y lo que más me parece interesante de todo esto es el detalle sobre el lugar donde florece. Porque el Feng Shui dice que no es lo mismo que florezca en la entrada del hogar, que en la sala, que en un dormitorio. Cada ubicación tiene una lectura distinta, que dice algo concreto sobre qué área de la vida está en un momento especialmente favorable. Si florece cerca de la entrada principal, la interpretación es que el hogar está protegido de forma activa y que la prosperidad tiene un camino limpio y despejado para entrar. No hay bloqueos en el umbral. Lo que viene de afuera puede entrar y lo que sale de adentro puede fluir sin obstáculos. Si florece en la sala o en algún espacio donde la familia se reúne, la lectura
es sobre la armonía entre las personas que comparten ese techo. Significa que las relaciones dentro del hogar están en uno de sus mejores momentos, que hay comunicación real, que hay tolerancia, que hay algo que une y no solo algo que obliga a estar juntos. Y si florece en un dormitorio, que es donde la persona está más vulnerable, donde duerme, donde procesa todo lo que vivió durante el día, la interpretación es profundamente personal. Habla de equilibrio emocional, de paz interior, de que la persona que descansa en ese cuarto está sanando algo, integrando algo, encontrando un punto de apoyo interno que antes no tenía. Ahora, ¿es todo eso literalmente cierto en el sentido de que la planta sabe dónde está parada y qué significa cada habitación? No. La planta no tiene conciencia de la arquitectura del hogar humano, pero lo que sí es cierto es esto. La planta florece cuando las condiciones son correctas. Y las condiciones cambian de habitación en habitación porque las habitaciones se usan de maneras diferentes, con ritmos diferentes, con presencias diferentes. Una habitación donde alguien duerme bien y se levanta tranquilo tiene una humedad distinta, una temperatura distinta, un nivel de dióxido de carbono distinto durante la noche, a una habitación donde alguien duerme mal, se despierta varias veces y amanece con la mandíbula tensa. La planta registra todo eso, y la habitación donde florece es, literalmente, la habitación donde las condiciones son mejores, lo cual, si lo piensas un momento, coincide exactamente con lo que el Feng Shui estaba diciendo. Bien, ahora llegamos a la parte que mucha gente estaba esperando desde el principio. Los 6 factores concretos, las variables reales que puedes ajustar hoy, esta semana, este mes, para crear las condiciones que hacen posible que esa planta tuya, que lleva años sin florecer, finalmente lo haga. No son trucos, no son secretos de jardinería que nadie conoce. Son los factores que la botánica ha identificado como los disparadores reales de la floración en esta especie. Y cuando los entiendas de verdad, no como una lista sino como un sistema, vas a ver que tienen una lógica interna que conecta con todo lo que hemos hablado. El primer factor es la luz. La lengua de suegra tolera poca luz. Eso es real y por eso la ponemos en rincones oscuros. Pero tolerar no es lo mismo que prosperar. Para florecer, la planta necesita luz brillante e indirecta durante al menos 6 horas al día. No sol directo que queme las hojas, sino claridad real, la luz que entra por una ventana con cortina ligera o que llega reflejada desde una pared blanca. Pero aquí está el detalle que la mayoría no conoce. La variación de luz a lo largo del año es tan importante como la cantidad diaria. Si en primavera y verano la planta recibe más horas de luz y en otoño e invierno recibe un poco menos, estás replicando el ciclo natural que ocurre en su hábitat africano original. Y ese ciclo, esa variación estacional, aunque sea pequeña, es una de las señales biológicas que le dice a la planta que el tiempo está cambiando y que quizás ha llegado el momento de reproducirse. El segundo factor es el riego, y este es el que más errores genera. El exceso de agua mata a esta planta más rápido que cualquier otra cosa. Y más importante aún para lo que nos interesa, el exceso de agua impide la floración de manera casi garantizada. La regla es simple, pero requiere un pequeño cambio de mentalidad. Hay que dejar que el sustrato se seque por completo entre un riego y el siguiente. En verano, eso puede significar regar cada 2 o 3 semanas. En invierno, puede ser una vez al mes, o incluso menos. El indicador más confiable no es el calendario, sino el dedo. Introduces el dedo en la tierra hasta el segundo nudillo. Si hay cualquier rastro de humedad, todavía no es el momento. El leve estrés que produce esa sequía controlada entre riegos no daña a la planta. Al contrario, es una de las señales que activan el mecanismo de floración.
La planta interpreta esa sequía como el inicio de una temporada seca, igual a lo que ocurriría en su entorno natural, y eso activa su instinto de reproducirse antes de que las condiciones empeoren más. El tercer factor es el tamaño de la maceta. Esto sorprende a muchas personas, porque parece contraintuitivo. Pensamos que más espacio significa más crecimiento y más floración. Pero con la lengua de suegra ocurre exactamente lo contrario. Esta planta florece con mayor facilidad cuando sus raíces están un poco ajustadas dentro de la maceta. No asfixiadas, no en un recipiente ridículamente pequeño, sino en ese punto en que las raíces han llenado el espacio disponible y empiezan a asomarse por los orificios de drenaje o a presionar los bordes del recipiente. Ese nivel de presión radicular es otra señal que la planta interpreta como un mensaje del entorno. Le dice que ha aprovechado al máximo los recursos disponibles en ese espacio y que es momento de expandirse de otra manera. La floración es esa otra manera. Por eso, cuando veas que las raíces empiezan a salir por debajo de la maceta, no te apresures a trasplantarla. Espera una temporada. Ese puede ser exactamente el momento en que decide florecer. El cuarto factor es la temperatura. La lengua de suegra prefiere temperaturas templadas, las que encontramos normalmente en la mayoría de los hogares, pero hay un truco térmico que pocos conocen y que puede marcar la diferencia. Si durante el otoño o el inicio del invierno logras que la planta experimente una diferencia de temperatura entre el día y la noche de varios grados, sin llegar a temperaturas que la dañen, esa variación puede ser el disparador que activa la floración. Es el mismo tipo de señal que recibe en su hábitat natural cuando las estaciones cambian y las noches se enfrían antes que lleguen las lluvias. Si tu planta está cerca de una ventana que en invierno se vuelve un poco más fría durante la noche, eso no es un problema, es una ventaja. El quinto factor es el sustrato y la alimentación. Para la lengua de suegra, el drenaje lo es todo. La tierra tiene que estar compuesta por una mezcla que permita que el exceso de agua salga rápido y que las raíces nunca estén en contacto con humedad acumulada. Una buena mezcla puede ser tierra para macetas con perlita y arena gruesa en proporciones equilibradas. En cuanto a la alimentación, menos es más. Un fertilizante equilibrado, diluido a la mitad de la dosis recomendada, aplicado una vez al mes, solo durante primavera y verano. En otoño e invierno no se fertiliza. La planta necesita ese periodo de descanso para acumular las reservas internas que después va a invertir en la floración. Si fertilizas en invierno, la planta gasta esa energía en crecer hojas en lugar de guardarla para florecer. El sexto factor es el más difícil de todos y a la vez el más poderoso: la paciencia. No hay forma de acelerar este proceso de manera artificial sin romper el equilibrio que lo hace posible. Una vez que creas las condiciones correctas, el proceso puede tardar meses, a veces incluso una temporada completa. Pero aquí está lo que quiero que te quedes grabado. La espera no es tiempo perdido. Es tiempo en que la planta está trabajando internamente, acumulando lo que necesita para dar algo que nunca antes había dado. Y cuando finalmente ese tallo aparece en el centro, cuando esas pequeñas flores blancas se abren de noche y el aroma llena la habitación de una manera que no esperabas, vas a entender de forma visceral por qué tantas culturas en tantos rincones del mundo consideran ese momento algo que merece ser celebrado. Y aquí llegamos a la parte que cierra todo, la parte que conecta la madrugada en Nueva Orleans, las tradiciones de África Occidental, el Feng Shui y la botánica en un solo punto de encuentro. ¿Qué tienen en común un hogar con buena energía, un espacio Feng Shui equilibrado y un entorno botánicamente óptimo para la floración? Son exactamente el mismo lugar descrito con 3 idiomas distintos. Un hogar con buena energía es un hogar donde las personas están presentes,
donde hay atención a los detalles, donde se cuida lo que se tiene, donde hay ritmo y hay orden aunque no sea perfecto. Ese tipo de hogar también es un hogar donde entra luz natural, donde la temperatura es estable, donde las plantas reciben agua de manera consistente, porque alguien se acuerda de que están ahí. Un espacio Feng Shui equilibrado es un espacio donde el flujo no está bloqueado, donde hay movimiento y hay quietud en sus momentos correctos, donde las personas que lo habitan están en un estado de suficiente armonía como para que el ambiente lo refleje. Ese estado también produce luz que entra de manera diferente, temperatura que varía de forma natural, aire que se renueva porque se abren las ventanas con más calma, y un entorno botánicamente óptimo para que la lengua de suegra florezca es exactamente ese. Luz adecuada, riego equilibrado, temperatura con variaciones naturales, estabilidad ambiental, presencia de alguien que observa y ajusta. No son tres explicaciones distintas de tres fenómenos distintos. Son tres maneras de describir lo mismo. Y lo mismo es esto, que la planta florece cuando el lugar donde vive es habitado por alguien que le presta atención, que la cuida sin exceso ni descuido, que crea, consciente o inconscientemente, las condiciones en que la vida puede dar más de lo que da cuando simplemente sobrevive. La abuela de Nueva Orleans lo sabía. Las aldeas de África Occidental lo sabían. Los practicantes de Feng Shui lo saben. Y ahora los biólogos también lo confirman, solo que con variables medibles en lugar de con palabras transmitidas de generación en generación. Hay algo que ocurre a las 2 de la madrugada que la mayoría de las personas nunca experimenta. No porque sea raro, sino porque estamos dormidos cuando sucede. Las flores de la lengua de suegra se abren de noche, no al amanecer como los girasoles, no al mediodía cuando el sol está en su punto más alto, de noche, en silencio, cuando la casa está quieta y oscura y no hay nadie mirando. Y en ese momento exacto, esas pequeñas flores blancas que durante el día parecen cerradas y casi invisibles, se abren completamente y liberan un aroma que no tiene comparación con nada que esa planta haya dado antes. Dulce, suave, con algo que recuerda al jazmín, pero más discreto, más íntimo, como si estuviera pensado para ser descubierto por accidente y no exhibido. Hay personas que han tenido esta planta durante años, y cuando por fin florea, la primera señal que reciben no es visual, es olfativa. Se despiertan en medio de la noche, sin saber exactamente por qué, y lo primero que perciben es ese aroma que no reconocen de inmediato porque nunca antes lo habían sentido en esa casa. Y entonces encienden la luz, y entonces la ven. Ese momento tiene algo que va mucho más allá de la botánica, pero para entenderlo bien, primero necesitamos entender por qué ocurre de noche y qué está haciendo exactamente esa planta mientras tú duermes. La lengua de suegra pertenece a un grupo muy especial de plantas que realizan su proceso de fotosíntesis de una manera completamente diferente a la mayoría. La mayoría de las plantas del mundo abren sus poros durante el día, cuando hay luz solar disponible, toman el dióxido de carbono del aire y producen oxígeno. Ese es el proceso que todos aprendemos en la escuela. Luz más agua más dióxido de carbono igual a oxígeno y energía. Funciona durante el día y se detiene de noche. Pero la lengua de suegra no sigue ese patrón. Ella pertenece a un grupo de plantas que evolucionaron en entornos extremadamente secos, donde abrir los poros durante el día significaba perder agua de forma tan rápida que la planta moriría en horas bajo el sol africano. Entonces, a lo largo de millones de años de evolución, desarrollaron una estrategia diferente. Abren sus poros de noche, cuando la temperatura es más baja y la pérdida de agua es mínima. Toman el dióxido de carbono en la oscuridad, lo almacenan y al día siguiente lo usan con la luz solar
para completar el proceso sin necesidad de abrir los poros y perder agua. Ese mecanismo se llama fotosíntesis, CAM, y tiene una consecuencia que convierte a esta planta en algo único para el espacio donde vive. Mientras tú duermes, ella trabaja. Libera oxígeno durante las horas nocturnas. Mejora activamente la calidad del aire en el cuarto donde está colocada, justo en el momento en que tú estás más quieto, más quieta, más vulnerable, más dependiente de lo que respiras para descansar bien. Y ahora viene la conexión que cierra todo lo que estuvimos viendo. Recuerda lo que dijimos antes sobre la purificación del aire. La lengua de suegra tiene una capacidad documentada de absorber ciertos compuestos que están presentes en el aire interior de los hogares modernos. Esos compuestos vienen de los materiales de construcción, de los muebles, de los productos de limpieza, del aire que circula desde el exterior. No son venenos en cantidades que te afecten de manera inmediata, pero su presencia constante en el ambiente tiene efectos acumulativos sobre la calidad del descanso, sobre la claridad mental al despertar, sobre ese nivel de irritabilidad difusa que a veces sentimos sin saber exactamente de dónde viene. Y aquí está la parte que conecta directamente con la floración. Absorber esos compuestos le cuesta energía a la planta. No es un proceso pasivo, es trabajo biológico real. Cuando la calidad del aire interior es mala, la planta gasta una proporción importante de sus recursos en ese trabajo de filtrado. Le queda menos energía para otras cosas, entre ellas, para florecer. Pero cuando la planta ha estado trabajando bien durante suficiente tiempo, cuando la calidad del aire del hogar mejora, porque ella ha estado filtrándolo de manera constante, llega un momento en que la carga de trabajo disminuye. El ambiente está más limpio. La planta ya no necesita gastar tanto en supervivencia del entorno. Y ese excedente de energía que de repente tiene disponible se redirige hacia la reproducción, hacia la floración. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando tu lengua de suegra florece, es en parte porque ha cumplido su trabajo. Ha hecho lo que vino a hacer en ese espacio. Ha mejorado el aire que respiras mientras duermes hasta el punto en que ya no necesita dedicarle toda su energía. Y con lo que le sobra, te da algo más. Te da esas flores que se abren de noche. Te da ese aroma que descubres por accidente a las 2 de la madrugada. Ahora quiero que pensemos en el aroma en sí mismo, porque hay algo ahí que la mayoría de las personas pasa por alto. ¿Por qué tiene aroma? Eso parece una pregunta simple, pero la respuesta es fascinante. Las flores que tienen aroma nocturno no lo desarrollaron para el placer humano. Lo desarrollaron porque sus polinizadores son nocturnos. Polillas, ciertos tipos de escarabajos, insectos que vuelan de noche y que se orientan principalmente por el olfato en lugar de por la vista. El aroma es una señal, una llamada en un idioma que no es el nuestro, pero que cumple una función absolutamente precisa en la naturaleza. Dice, aquí estoy. Aquí hay algo que vale la pena encontrar. Ven hacia acá. Y esa señal, ese llamado que la planta hace en la oscuridad hacia lo que necesita para completar su ciclo, tiene algo profundamente poético cuando lo piensas en el contexto de lo que hemos hablado. La planta que pasa años en silencio, aguantando, resistiendo, trabajando sin que nadie lo note, cuando por fin tiene la energía suficiente para dar algo más, lo hace de noche, lo hace con aroma, lo hace de la manera más discreta y más íntima que existe, no con una flor enorme que todos vean al entrar, sino con algo pequeño, casi secreto, que encuentras solo si estás prestando atención o si la madrugada te despierta sin razón aparente. Hay generaciones enteras de personas en distintas culturas que interpretaron ese gesto como algo deliberado, como si la planta estuviera eligiendo a quién mostrarle ese momento. Y aunque la botánica nos dice que es un mecanismo evolutivo y no una elección consciente, el resultado es el mismo.
Solo lo ve quien está presente. Solo lo huele quien está despierto en ese instante. Solo lo recibe quien tiene el tipo de relación con su espacio doméstico que hace posible esos encuentros inesperados de madrugada. Quiero contarte algo sobre la duración de esas flores, porque es uno de los detalles que más impacta a las personas cuando lo descubren. Las flores de la lengua de suegra duran muy poco. Cada flor individual puede durar apenas un día o dos. El tallo floral completo puede mantenerse activo durante algunas semanas, pero cada flor en sí misma tiene una existencia brevísima. Aparece de noche, llena el aire de ese aroma que nunca olvidarás, y desaparece. En muchas tradiciones, eso no se ve como algo triste, se ve como algo que aumenta el valor del momento, precisamente porque no dura, porque es efímero, porque no puedes guardarlo ni conservarlo ni verlo cuando quieras. Ese momento tiene un peso que los momentos permanentes no tienen. En Japón existe una forma de ver la belleza que tiene mucho que ver con esto. La idea de que las cosas más hermosas son las que no duran. Los cerezos florecen apenas unos días al año, y por eso millones de personas viajan para verlos exactamente en ese momento. Si florecieran todo el año, nadie haría el viaje. La flor de la lengua de suegra funciona igual. Si esta planta floreciera cada año sin falta, si fuera algo predecible y programable, el momento no tendría ningún peso. Sería una más entre cientos de cosas que ocurren en un hogar y que nadie recuerda 2 semanas después. Pero porque puede pasar que no la veas florecer en 15 años, cuando ocurre, lo recuerdas, lo cuentas, lo transmites. Como esa mujer de Nueva Orleans que décadas después todavía recuerda exactamente el día que su abuela caminó despacio hacia el corredor y dijo que la planta ya lo sabía. Hay algo más que quiero que conozcas, algo que ocurre después de que florea y que casi nadie menciona. Cuando el tallo floral de la lengua de suegra termina su ciclo, la planta no simplemente vuelve a donde estaba. Algo cambia en su estructura interna. En muchos casos, la planta comienza a producir nuevos brotes laterales con más energía que antes. Los llamamos hijuelos o pups en la jerga de jardinería. Son pequeñas plantas nuevas que emergen desde la base, conectadas a la planta madre, pero con su propia identidad, su propio sistema de raíces, su propio futuro. La floración, en otras palabras, no es el final de algo, es el comienzo de algo más. La planta que floreció no se agotó al hacerlo, se expandió, decidió multiplicarse, decidió que el espacio donde vive es lo suficientemente bueno como para que valga la pena que haya más de ella ahí. Y eso, de nuevo, es algo que las tradiciones antiguas describían con otras palabras. Decían que cuando la lengua de suegra florecía y después producía hijuelos, era una señal de que el hogar estaba listo para crecer, para recibir más, para expandirse en algún sentido que no siempre era literal. Una familia que crecía, una oportunidad que traía a otras, un período de abundancia que no era un evento puntual, sino el inicio de una etapa. Y la ciencia dice exactamente lo mismo, solo que lo llama reproducción vegetativa posterior a la floración. 2 idiomas, una sola realidad. Ahora quiero llevarte a algo que creo que es la reflexión más importante de todo lo que hemos visto. ¿Qué nos dice esta planta sobre el tipo de cuidado que produce resultados extraordinarios? Porque hay algo en la historia de la lengua de suegra que va mucho más allá de la jardinería. Hay una lección que aplica a casi cualquier cosa que valga la pena en la vida. Esta planta no florece si la cuidas de más. El exceso de agua la mata. El exceso de fertilizante en el momento equivocado le impide florecer. El exceso de trasplantes la mantiene perpetuamente en modo de adaptación, nunca en modo de floración. Pero tampoco florece si la abandonas. La falta total de luz la debilita. La falta de agua la estresa,
de manera que no es productiva, sino destructiva. La falta de atención hace que se acumulen condiciones que nunca llegan a equilibrarse. Florece cuando el cuidado es calibrado, cuando hay suficiente sin ser demasiado, cuando hay presencia sin ser invasión, cuando hay ritmo sin ser rigidez. ¿No es eso exactamente lo que necesita casi cualquier cosa que queremos que dé lo mejor de sí? Una relación que florece no es una que se ahoga de atención constante ni una que se abandona a su suerte. Es una que recibe exactamente lo que necesita en el momento en que lo necesita, con la libertad suficiente para desarrollarse a su propio ritmo. Un proyecto que florece no es uno al que le das todo de golpe, ni uno que dejas sin recursos. Es uno que recibes con dedicación constante, con variaciones naturales de intensidad, con períodos de trabajo y períodos de descanso que forman parte del mismo ciclo. Una persona que florece no es una que nunca conoce la dificultad, es una que conoce el estrés controlado, el desafío que activa algo dentro de ella, la resistencia que no la rompe, sino que la hace más capaz de dar lo que tiene guardado. La lengua de suegra lo lleva escrito en su biología, y llevaba generaciones de personas en aldeas africanas, en comunidades del sur de Estados Unidos, en hogares de todo el mundo, observando esa lección sin necesitar un libro de botánica para entenderla. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte con algo que espero que lleves mucho tiempo pensando. La flor de la lengua de suegra es efímera, breve, discreta, nocturna. No compite con ninguna otra flor en tamaño ni en colores. No pide atención. No exige que todos la vean. Simplemente aparece cuando las condiciones son las correctas. Hace lo que vino a hacer. Deja su aroma en el aire de la madrugada. Y se va. Pero el hecho de que haya aparecido, el hecho de que esa planta que pasó años en modo de resistencia haya encontrado el momento y el lugar para dar algo tan delicado y tan transitorio, dice algo sobre el espacio donde ocurrió. Dice que ese espacio es un lugar donde las cosas pueden llegar a su mejor versión, donde lo que se cuida con paciencia y con ritmo termina dando más de lo que prometía al principio, donde la vida, incluso en su forma más discreta, encuentra la manera de mostrar que está bien. Y si eso no es suficiente razón para mirar esa planta de tu sala con otros ojos esta noche, entonces quizás la razón llegará de madrugada, cuando un aroma que nunca esperabas te despierte sin que sepas exactamente por qué. Y entonces enciendas la luz. Y entonces la veas. Y entonces entiendas, de la manera más silenciosa y más real que existe, que estuvo trabajando todo este tiempo mientras tú no mirabas.